Dios le bendiga. Soy Samantha. Soy Sonia. Soy Fedonay. Soy Elia. Y bienvenidas a Mujer 316. Amén. Dios le bendiga a todas. Amén, amén. Bienvenidas a un episodio más de Mujer 316. Hoy vamos a estar tocando un tema, Bien interesante. sí, Aleluya, Yes. bien interesante. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a trabajar con qué, Samantha. con nosotras. Yes, con el barro. Aleluya. Yes. So, hoy el tema es la belleza del barro. Amén. Y cualquier día sea, pero ¿qué tiene de belleza el barro? Claro que sí. En las manos del alfarero, ¿verdad? Sí tiene belleza el barro. Y solamente, ¿verdad? Un alfarero sabe darle, aleluya, esa belleza al barro, cómo trabajarlo. Y en esta noche, ¿verdad? Queremos hablar un poquitito. No estamos, ¿verdad? Somos expertas nada de esto el barro. No. Pero vamos a hablar de aquel que sí es experto en la alfarería. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo es el proceso de hacer una vasija. No todo tipo de barro es bueno para hacer vasijas. El que trabaja en la alfarería necesita buscar del barro adecuado para trabajar. Y hay diferentes tipos de barro. Hay un barro que es facilito de trabajarse. Hay otro, ¿verdad?, que al barro hay que echarle agua. Hay un barro que hay que, ¿verdad?, darle un poquito más durito, pero hay un barro que es duro. A ese que hay que, ¿verdad?, romper bien primero y echarle mucha agua para que afloje y poder, ¿verdad?, el alfarero trabajar en el barro. Voy a estar leyendo, ¿verdad? Vamos a tener una base bíblica, un texto bíblico en Jeremías capítulo 18. Voy a leer el verso 3 y el verso 6, donde dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Hay algo bien importante aquí, no se olviden de la rueda, la rueda. Y el verso 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, y es muy importante también esto, en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo miraba, y no sé si ustedes lo vieron, compañeras, hermanas, de cómo el alfarero trabaja, cómo el barro tiene que ser seleccionado y el barro tiene que ser cernido, ponerlo, ¿verdad?, como un colador y sacarle aquellas piedritas que pueden dificultar para trabajar al que trabaja en el alfarero, y poder moldearlo y echarle agua, y gloria al nombre del Señor, y ponerlo, ¿verdad?, sobre la rueda. Y esa masa, cuando ya está, ¿verdad?, con agua, entendemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, es también agua. Cuando el alfarero trabaja en el barro, necesita que el barro tenga una textura que pueda él ser manejable. Y lo tiene, ¿verdad?, que amasar y amasar. Y yo estaba mirando el proceso, Vana. Después que se hace como si fuera una plasticina, porque tiene que tener una consistencia para que él pueda trabajar. Dice, ¿verdad?, que se aprieta y se aprieta y se tira contra la mesa y se sigue apretando y se sigue va dándole masaje. Gloria al nombre del Señor, que hasta que esa textura puede ser, se pueda trabajar y poderla poner en la rueda. Y yo decía, wow, eso duele. Si nosotros entendemos que también nosotros, como barro, en las manos del alfarero, el Señor también tiene que trabajar así. Yo me voy un poquito más. Desde el Génesis siempre el Señor ha estado formando. Formar al primer hombre. Con sus manos. Con sus manos. El Señor le gusta formar. Aleluya. Y aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre, que el Salmo 139, si no me equivoco, dice que en el vientre de nuestra madre que Él nos formó. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en Cristo, el Señor sigue trabajando en nosotros, el Señor, porque hay una fragilidad humana. Entonces el Señor también empieza a trabajar como trabaja el alfarero en el barro. Gracias a Jesús. So, él selecciona, right? So, somos diferentes, como la hermana Sonia estaba explicando, hay diferentes tipos de barro. You know? So, eso, obvio que hay diferentes personas con diferentes texturas, Aleluya. con diferentes, caracteres, y
que el alfarero algunas veces tiene que trabajar un poco más en esas personas, pero hay diferentes, definitivamente, barros. Como tú dijiste, diferentes texturas, por lo Yes. tanto, al alfarero le va a tomar ciertos tipos de barro, le va a tomar un poquito más de trabajo. Y cuando hablamos de la persona, hay personas que al Señor le va a costar un poquito más de tiempo, un poquito más de trabajo, pero como el Señor no suda, aleluya, Él es paciente, Él sigue echando agua, Él sigue echando agua, Él sigue ya enviando esa palabra, porque estamos hablando de la fragilidad humana. El Señor compara al ser humano como el barro, obviamente con el principio de que lo creó, del polvo de la tierra, y le fue dando que forma con sus manos, la dedicación, y todavía el Señor sigue trabajando así, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, el hombre necesita una restauración. Cuando Jeremías fue enviado a casa de alfarero, era porque el Señor quería demostrarle a Jeremías que el pueblo de Israel, aunque se había dañado, en las manos de él, en la rueda de él, él podía hacer una nueva vasija. Y es lo que el Señor ha hecho, ¿verdad?, en nuestras vidas. Amén. Así es. Otra cosa es, ¿cuál sería el propósito primordial de crear una vasija? Aleluya. So, hay diferentes tipos de vasijas. Gloria al Señor. Y una de las cosas que la Biblia nos habla que el Señor ha puesto un tesoro en vasijas de barro. Gloria al Señor. Y diferentes tipos de vasijas, diferentes tipos de personas. Gloria al Señor. Las vasijas, pues, cuando pasa ese proceso, la vasija tiene yo diría que dos propósitos. Una es de vertir sobre esa vasija algo. Y el Señor virtió en nosotros su Espíritu Santo. Puso en nosotros, el Señor, el mensaje, ¿verdad?, de salvación, el Evangelio, para que nosotros lo podamos llevar. Pero también la vasija sirve no solamente para adornar en un lugar. La vasija sirve para servir. Porque una vez que tú introduces lo que vayas a poner en esa vasija tiene que vertir nuevamente y esa vasija tiene que servir. Quiere decir que nosotros estamos formados como vasijas nuevas para servir. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el barro se necesita, ¿verdad?, ese proceso. Se necesita presión. Hay personas que no aguantan mucha presión. No. Aleluya, pero el barro sí, ¿verdad? Se necesita esa presión donde el alfarero, gloria al Señor, tiene que trabajar, tiene que amasajar. Gloria al Señor. Es como la persona que hace arepas, la persona que hace pupusas. Aleluya, yo no sé si han hecho ustedes pupusas, yo arepas. Pupusa no. Arepas sí. A ver, Yo ¿cómo traté, eso? pero Ajá, ¿qué pasó? no salieron tan redondas, pero yo traté. Aleluya, yo hasta cuadrada me las como. Para que sepa. Aleluya, entonces, es presión. Cuando se habla de la presión es sacar lo que puede estorbar, gloria al Señor. Y la presión y el moldear el barro también nos habla de pruebas. Entonces, las pruebas, gloria al nombre del Señor. Dice que el oro es probado, gloria al nombre del Señor. Nuestra fe es probada, gloria al Señor. Necesitamos ser moldeados por el Señor, siempre y cuando nosotros nos dejemos ser moldear. Porque muchas veces no nos dejamos moldear porque duele. El proceso de preparar la masa duele. El alfarero tiene que meter la mano, tiene que masajar bien, masajar el barro para poder, si encuentra una piedrita o algo que puede echar a perder. Por eso es que Él es el único. El Señor es el único, el alfarero, el Señor, que puede moldear nuestras vidas, aunque muchas veces quizás nos cause dolor en nuestras vidas. A veces no queremos dejar al Señor. Y cuando el Señor mandó a Jeremías, dice que el alfarero estaba sobre la rueda. Una vez que esa masa está preparada, la pone en la rueda. Ahí es otro proceso. Sigue el alfarero con sus manos, dando, ¿verdad?, esa forma como Él quiere hacer. Y Él mete la mano profundo. El primer dedo que mete es bien profundo, gloria al Señor, y es el dedo que hace, ejerce mucha presión para saber lo que, porque el formar el barro tiene que ser desde adentro hacia afuera. ¿Y de qué nos habla esto? Cuando el ser moldeado viene a ser de adentro hacia afuera, Fedonay. Pensando yo, porque estoy aquí escuchándolas y meditando, y qué curioso que mencionaste las arepas, porque a mí me gustan las arepas.
Pero el proceso de hacer una arepa es igual porque hay que primero hacer una masa y hay que asegurarse que la masa tenga la cantidad correcta de agua. Si tienes poca agua, la masa no es moldeable. Pero si tienes demasiado agua, pues la masa se echa a perder. Entonces, pensando en nuestros procesos, hay que tener lo suficiente y el que sabe lo que necesitamos y la cantidad de lo que necesitamos solo lo conoce Dios. Porque a veces en nuestro proceso decimos ya, mucho tiempo. Y solo el que nos está metiendo en el proceso de moldamiento es el que sabe la cantidad de proceso que necesitamos, ahora hablando en cuanto a las personas. Y es no solo un proceso para formar vasijas, son varios procesos, porque a veces solo tenemos un proceso y ya sentimos que ya no podemos. Y cuando estamos ya por acabar un proceso, ya que casi no podemos más, el Señor ya está preparando la otra etapa, la otra fase, ¿me entiendes? Y si tú piensas, el primer paso de formar una arepa es que echarle los ingredientes, pero después empezar a amasar. Pero cuando tú agarras una bolita de masa, tú empiezas A darle cantazo. y empiezas a formar. No solo lo metes en un balde, ¿verdad? En un bowl. Ahora agarras y estás en las manos. Y eso es lo que tú escuchas. Yo puedo tortear, así se sortea. Pero después de ser moldeado, ahora está siendo aplastado. Moldeado, aplastado. Y después que tú encuentres la forma correcta y ya esa masa está lista, ¿qué hay que aplicarle a esa masa? Aleluya. Bueno, yo no he hecho arepa. Hay que tirarlo en un sartén caliente. Ay, santo. Para sellar. Y hay ciertas vasijas que después de ser moldeadas, después de ser procesadas, moldeadas, puestas en algo que da vuelta, le aplican calor. Pero, le aplican lo caliente. ¿por qué le aplican el caliente? Porque es necesario que selle de adentro hacia afuera. Para lo que sea que esa vasija fue creada, el propósito de esa vasija, ya sea para cargar líquido, ya sea para cargar aceite, ya sea para cargar comida, pueda mantener lo que sea que se va a colocar dentro de esa vasija, la pueda mantener ahí adentro y no se chorree, ¿no? O sea, el caliente comienza de adentro hacia afuera, ellos le tienen que colocar un tipo de pega, ¿no? Por dentro, que eso sella y lo hace, ¿cómo se llama? Como un glass por dentro. Un vidrio. Ajá, que mantiene lo que se le va a poner adentro, lo mantiene, lo conserva. Y tú sabes cómo tú te das cuenta si el trabajo está hecho bien, meterlo por el fuego. Yes. Aleluya. El fuego es lo que revela si el trabajo del labrador, del alfarero, ha terminado. Otra cosa es que me he dado cuenta viendo videos de cómo forman las vasijas. Ellos le colocan colores y los colores no se ven sino hasta que se meten el caliente. Y ahí Aleluya. es que tú puedes ver el verdadero efecto de crear una vasija perfecta. Amén. Y ese es uno de los procesos, pero antes de meterse al fuego, porque no se termina ahí, el punto es que la masa tiene que dejarse formar, moldear y permanecer en la rueda. Y esto nos habla de dificultades, esto nos habla de procesos, esto nos habla de pruebas. Y cuando nos encontramos, ¿verdad?, entre los procesos, entre las pruebas, las dificultades, ya queremos salirnos de la rueda, ya queremos salirnos de las manos del alfarero, que Él sabe lo que hace. Él sabe formar la vasija, diferentes vasijas, ¿verdad? Nosotros hemos hablado. Y el Señor trata con las personas de una manera diferente. Él trata con Samantha de una manera diferente, trata con Fedonel de una manera diferente, y conmigo de una manera diferente, pero el propósito es el mismo, el de formar, y cuando está formando y él está preparando esa masa que primero duele, porque lo vamos a tomar en términos de espirituales, que el Señor nos va formando a través de las pruebas, de las luchas, dificultades, todo eso. Necesitamos permanecer en las manos del farero, necesitamos permanecer en la rueda, y la rueda es la que da vuelta, y uno dice, bueno, estoy dando vuelta y vuelta, y cuando yo voy a salir de la rueda, bueno, hasta que el alfarero te dé la forma que Él quiere, hasta que tú le dejes al Señor, porque ese
es tú otra. cedas. Aleluya. Y esa masa, ¿verdad? Vaya con esa consistencia y el alfarero pueda trabajar, meter los dedos, gloria al nombre del Señor. Si encuentra algo, lo tiene que sacar. Por eso es que Él trata primero formando desde adentro hacia afuera. Si encuentra algo que puede estorbar, que esa vasija no salga como Él espera, Él la desbarata otra vez. Y ¡guap! Ay, santo. Por eso, Pero en la rueda. por eso el pueblo de Israel duró 40 años dando vuelta en el desierto. Porque todavía que había que trabajar lo de adentro. Aleluya. Y es la parte más dolorosa, ¿verdad? Y que es la sí? parte Yes. más dolorosa. ¿Por qué? Porque de adentro pues, hay tantas cosas. Pues, que el Señor limpia forma desde adentro para que esa vasija, después que está formada, pueda que lucir y dar la forma que el Señor, ¿verdad?, nos quiere dar. Diferentes vasijas para diferentes usos, para servir, gloria al Señor. Pero hay que permanecer en la rueda. Hay gente que no aguantan el proceso, no aguantan las pruebas y ya pues se quieren ir, quieren salirse de las manos, ¿verdad?, del alfarero y quieren salir de la rueda porque piensan, ¿hasta cuándo va a estar esta prueba? ¿Hasta cuándo? La misma situación. Pero hasta que el Señor no forme en ti esa vasija que Él quiere formar para depositar lo que el Señor quiere depositar en nuestras vidas, no vamos a salir de la rueda. Mira, es mejor que nos quedemos en la rueda. La Biblia dice que a base de prueba y tribulación nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Yes. Es más, dice que tenemos por sumo gozo cuando hallemos en diversas pruebas. Oh, que estemos gozosos. Aleluya. En el proceso, gloria al nombre del Señor. Entonces, el proceso de moldear. Y en el medio del proceso necesitamos tener la confianza de que el Señor sabe lo que está haciendo. De cómo el alfarero nos está moldeando. No como yo quiero. Porque el barro no le da órdenes al Señor. La vasija no le da orden al Señor. Él hace como Él quiere porque sabe cuál es la vasija que formar. Y cuando Él la forma, me sueño que mete los dedos y le va dando forma como Él quiere, trabaja por dentro, aleluya, después empieza a trabajar por fuera y le da esa forma que Él quiera, ahí donde el Señor la mete, ¿qué? Ahí donde el alfarero la mete en el fuego. Pero quiero hacer énfasis en esa parte donde se queda dando vuelta. Porque cuando también hay ciertas vasijas que cuando tú le das vuelta y vuelta, sí, al principio el alfarero saca las cositas de que quedan, pero a veces las cosas salen dando vuelta, van volando y sueltan. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando en cada etapa de la prueba, por donde el Señor nos está llevando. Y hay que hacernos la pregunta, si yo todavía estoy en la misma situación y estoy pasando en la misma cosa una y otra vez, es porque todavía hay cosas que necesitan ser soltadas y todavía hay cosas que necesitan despojarse de uno. Por eso Dios nos deja en cierta etapa por cierto tiempo, porque todavía hay gente al principio, Dios siempre está tratando de escoger, porque Él siempre quiere usar a todo el mundo. Dios tiene un propósito con todo el mundo y quiere usar a todo el mundo que se deje usar. Hay gente que está al principio, hay gente que está pasando por el moldamiento, que es doloroso, y puede decir que ese proceso es cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno acepta al Señor, que el Señor empieza formando caracteres, formando tu forma de ser. Pero hay otra gente que está en la rueda que todavía están estancados. ¿Por qué? Porque no sueltan, no han querido soltar. Y eso es lo que pasa. Por tú no soltar, eso es lo que falta para que tú finalmente puedas tomar forma y para que tú puedas pasar al próximo proceso, la cual es el fuego. Aleluya. Pero, como dijimos, el fuego es el que sella. El fuego es el que saca el brillo. Es como el oro. Es como el oro. El oro, para que brille, tiene que pasar por el fuego. Por eso la palabra dice que somos probados como el oro. Como el oro. Y es interesante ese proceso del oro, porque a mí me encanta ver todo ese tipo de videos de cómo se hacen las cosas. Sí. Y lo mismo que el diamante. El diamante tiene que pasar por fuego. Tiene que ser roto. Completely crushed. No, la perla, tú. Y también. la perla.
Todo es proceso en la vida. Yeah. Todo es proceso. Todo es dolor. procesado. El dolor es necesario. Es necesario. yeah. Es necesario. Es para crecer Y también. algo interesante de esto de la vasija es que el propósito es crear resistencia. Yes. So, todo proceso que atravesamos en nuestra vida va de nivel en nivel. Y en cada nivel vas creando una resistencia mayor. Yes. So, para cuando ya tú llegues a ese nivel donde Dios te quiere, vas a tener la resistencia suficiente cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias. Y te vas a decir a ti mismo, bueno, ya yo pasé esto and this is Yeah. gonna be just fine. Let's just keep walking. Yeah. Como Pero dicen. lo más importante aquí es permanecer. Yeah. Como la hermana Sonia estaba diciendo, que no te quites, right? Porque mucha gente no pueden, right? Resistir con los problemas, con todo eso. Y ellos deciden quitarse, right? Pero es obvio que no es algo que uno debe de hacer. Porque no importando cuán difícil es la prueba, uno siempre debe de permanecer, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un punto donde vas a tener que volver a la rueda. Yeah. So, comenzar de cero, all right? El moldear, el Señor moldearnos siempre va a repetirse si nosotros continuamente nos quitamos. So, no es que nosotros evitemos, no podemos evitar el proceso del Señor moldear, porque si Él lo va a hacer 5, 10 veces, cada vez nos va a doler como quiera. So, es importante uno rendirse. Yo creo que esa es la clave, es rendirse a Él. Y lo que confiar. Y confiar. Y lo que facilita Facilita. el rendimiento es cuando tú entiendes Yes. que al final va a haber un propósito. ¿Por qué? Porque las vasijas se forman para ser usadas. Yeah. Amén. Para tú ser usado, tú tienes que pasar un proceso de formación. Tú tienes que ser hecho a la medida que Dios quiere que tú seas hecho. Y cuando tú entiendes que lo que tú estás pasando por ahora va a producir un resultado. Mira, Pablo Yes, lo un sabía. resultado, Por eso yeah. él dijo, esta leve momentánea tribulación va a producir un peso mayor de gloria. Cuando tú entiendes que tu formación es la que te está ayudando a hacer algo en las manos del Señor, tú te vas a rendir. Porque tú estás pensando en el resultado Yes, final. final. Y yo quiero ser un vaso útil. Yo quiero ser un vaso que cuando Dios deposite no se rompa y sea útil. ¿Para qué? Porque también el vaso recibe, pero también el vaso se usa para dar. Yes. El vaso se usa para derramar a otro. Aleluya. Y yo quiero ser esa vasija. Yeah. Amén. Algo que dice Pablo, dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. So, eso es algo que una vez nosotros entramos en esa formación, tenemos que entender que ya nosotros, ya no hay nada de nosotros ahí, porque nos estamos entregando completamente a la voluntad de Dios. Y como estaba diciendo Samantha, yo pienso que no hay opción. Tenemos que pasar por eso. Tenemos que pasar por ese momento de formación, de dolor, porque ahí es donde vamos a aprender. Porque en este caminar se aprende. Y vamos como, quien dice, de gloria en gloria. La palabra dice que vamos de gloria en gloria. So, cada vez que nosotros vencemos vamos a decir, una prueba, ¿no? Ya como quien dice, estamos aprobados por Dios y ya Dios dice, ok, ahora estás ready para el próximo paso. Y así vamos hasta que Dios completa. Y me gusta lo que tú dijiste, que dice que, o sea, que la vasija en sí está cargando algo, pero también es para dar. Y me encanta porque Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vino a servir. Amén. La palabra dice que Él vino a servir. So, ¿qué somos nosotros para no hacer lo que Jesús hizo? Yeah. Porque fuimos escogidos para eso, fuimos escogidos para ser vasijas de honra, para dar a otros lo que por gracia hemos recibido. ¿Ya? Y amén. Y para eso necesitamos, ¿verdad?, estar en las manos del alfarero, Yes. porque para poder servir al Señor como Él quiere y darnos Él necesita darnos esa forma, necesitamos que Él nos dé esa forma, porque es que venimos del mundo. Mira, cuando el barro es extraído,
tiene que ser sacado de donde está para ser procesado. Así el Señor nos saca del mundo. Venimos con tantas malas mañas, ¿verdad? Yes. Venimos destruidos muchas veces con tantas situaciones, gloria al Señor, con tantos issues, con tantos problemas, que necesitamos ser restaurados, necesitamos ser formados nuevamente. Y esa es la única forma, en las manos del alfarero que sabe dar la forma. Entonces, nos tiene que separar primero el Señor y prepararnos y pasar ese proceso, pero hacerlo, gloria al Señor, como tú dijiste, permanecer. Gloria al nombre del Señor. Y una de las cosas que cuando se pasa por el fuego, una vez que está formado, dice, es para que se endurezca, es para que tú estés sólido, firme ante las pruebas, ante las luchas. Dice, y se vuelva resistente, gloria al Señor, porque el Señor no quiere ser resistente. Dice, y para que conserve su forma, y tiene que pasar varias horas, aleluya, unas temperaturas altas. Mire, el tiempo que sea necesario, pero después que estemos en las manos del alfarero, el Señor no nos va a dejar. Y en este caso, el alfarero mete la vasija en el horno, la mete solo y no se mete. Pero está ahí para velar, está ahí para que no se pase el tiempo y se dañe esa vasija que tanto tiempo le costó. La mete sola, no se mete contigo, aunque hay unos versos, ¿verdad?, de los 3 jóvenes que el Señor se metió con ellos, pero cuando el alfarero trabaja, dice que mete la vasija es la que está sola ahí, pero el alfarero está ¿qué? Mirando el proceso. Él sabe lo que tú puedes resistir. Y el tiempo, gloria al Señor, necesario para tú estar en la prueba, gloria al Señor, como decimos, en la prueba de fuego, aleluya, para tener esta resistencia. Y dice que después, y para que coja brillo, es que tenemos que brillar, gloria al nombre del Señor. Esa es la única forma, no hay otra, gloria al nombre del Señor. Y después que la saca, el tiempo que pase en el horno, el alfarero la saca, aleluya, y dice que la pone ¿qué? A refrescar, aleluya, después le da los matices y ahí comienza a adornar, hasta que la vasija, hasta que el barro no sea procesado y el Señor le da la forma que quiere y la mete en el fuego para que se endurezca y coja firmeza y resistencia. El Señor no comienza a dar las pinceladas, a dar los colores, a dar los toques, gloria al nombre del Señor, hasta que no estemos bien formados como el Señor quiere formar en nuestras vidas. Y lo hermoso de Dios que esto es para todo el mundo. Amén. Esto es para el que se deje formar, el que esté dispuesto en ser útil. Segunda de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para mi honra, Amén. santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Si te dejas formar en las manos del Señor, serás vaso útil, honroso y útil en las manos del Señor. Para buenas obras. Para toda buena obra. Y esto nos habla de limpieza espiritual, utilidad para Dios y preparados para toda buena obra. Aleluya. Amén. Simplemente, mira, tocamos, ¿verdad? Un poquitito, Sí. pero yo les exhorto a aquellos que puedan ver, ¿verdad? Videos de cómo es el proceso del barro en las manos del alfarero. Mírelo y tomen una aplicación espiritual, porque eso fue lo que el Señor le indicó a Jeremías. Yes. Gloria al nombre del Señor. Dejar que el Señor nos forme, deja que el Señor forme tu vida. Yes. Él sabe lo mejor para ti, para que después tú puedas brillar, aleluya, y puedas ser útil en las manos del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Quiero, bueno, yo vi algo ahora mismo, so, lo voy a decir porque como que se relaciona. So, nuestro lema es escogida, transformada y enviada. Aleluya. So, como las vasijas De barro. de barro, el Señor las escoge, Las right? escoge. Específicamente las escoge, las transforma Y después las envía. y las Para envía ser usada. para ser usadas. Para ser usada. Así que aguanta un poco más. Sí. Aleluya. Que todo vale la pena. Yes. En el Señor. Amén. Vale la pena. Pero vamos a orar
por aquellas mujeres que están pasando por una etapa del proceso de ser formados. Y vamos a orar que el Señor sea las manos que esté guiando ese proceso en las vidas de las mujeres. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, como vasijas, Señor, algunas en formación, algunas todavía siendo escogidas, otras en la rueda. Señor, otras que están pasando por el fuego, Padre, pero yo te pido por cualquier persona que esté pasando un proceso de formación, Señor, que Dios mío nos deje el entendimiento, Padre, de saber y confiar de que, Señor, el proceso final, el resultado final, Señor, será para gran propósito en tus manos, Señor. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a ser útiles, ayúdanos a despojarnos de aquellas cosas, Señor, que nos aguantan en este proceso, Señor. Queremos ser útiles en tus manos, Señor, siempre. Padre, te doy gloria y honra por lo que estás haciendo en cada vida de cada mujer, cada hombre, cada niño que está viendo en este mundo, Señor Padre Santo. Gracias yo te doy por otro episodio más. Recibe la gloria y toda la honra. Jesús, amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aleluya. Dios te bendiga. Gracias por ver otro episodio más de Mujer 316. Si usted no ha visto el episodio de la semana pasada, dale click, dale like y no se olvide compartir. Edifique la vida de una mujer. Dios te bendiga.